Una auténtica sacudida sísmica acaba de estremecer los cimientos del deporte de las dos ruedas con un golpe de autoridad tan monumental, electrizante y colosal que ha dejado completamente estupefacto al planeta entero. Lo acontecido en la jornada inaugural del Deutschland Tour pasará a los anales de la disciplina como una de las mayores proezas de precisión biomecánica jamás registradas, luego de que el prodigio mexicano de 22 años, Isaac del Toro, conquistara la cima de la clasificación tras marcar un asombroso registro histórico de 3 minutos y 24 segundos. Nadie en el circuito internacional imaginaba que en un esfuerzo tan agónico, corto y explosivo como el prólogo contrarreloj Teutón, la perla del UAE Team Emirates, fuera capaz de desafiar la física para arrebatarle el triunfo de las manos a un consagrado especialista de talla mundial como el danés, Mats Pedersen. Con una arrancada salvaje desde la rampa de salida y un control milimétrico sobre el pavimento germano, el joven estandarte azteca voló sobre el trazado urbano, doblando las esquinas al límite absoluto de adherencia y destrozando todas las tablas estadísticas previas para adueñarse de la ansiada camiseta de líder general. El asombro de los directores deportivos y cronistas apostados en la zona de meta fue instantáneo al ver cómo los paneles digitales confirmaban la caída del tiempo de referencia que Pedersen había defendido durante gran parte de la sesión vespertina. El corredor nórdico, considerado un especialista letal en recorridos cortos gracias a su potencia pura y su capacidad para mover desarrollos pesados en el llano, contemplaba con incredulidad la pantalla gigante mientras la silueta aerodinámica del competidor latinoamericano cruzaba la línea de sentencia recortando décimas decisivas en cada sector intermedio. Este resultado rompe cualquier molde de táctico establecido, demostrando que la versatilidad de la joya de Ensenada no se limita a las duras pendientes de la alta montaña, sino que abarca la velocidad pura en trazados técnicos contra el cronómetro individual. En las mesas de debate de las cadenas deportivas de México, Dinamarca, España y Alemania, los analistas no han escatimado elogios para dimensionar la magnitud de esta conquista en territorio teón. Para los especialistas del viejo continente, derrotar a un ex campeón del mundo en su terreno predilecto por fracciones mínimas de segundo evidencia una evolución atlética descomunal, sustentada en un trabajo minucioso de túnel de viento y una agresividad en el curveo reservada únicamente para los elegidos del asfalto. La afición mexicana estalló en júbilo en plataformas digitales y medios de comunicación, celebrando con orgullo desbordante la manera en que su compatriota impone respeto inmediato frente a las figuras más temidas del pelotón europeo, vistiendo con jerarquía el maillot dorado de la prueba germana. A pesar de la euforia desatada en torno al podio de premiación y de la lluvia de flashes que acompañó su coronación como líder indiscutible, Isaac del Toro mantuvo la serenidad y la humildad que caracterizan su andar deportivo. Con el trofeo de la etapa en sus manos y la mirada ya puesta en las exigentes jornadas en línea que definirán la competición, el talento azteca agradeció el respaldo de su escuadra emiratí y el cariño de los miles de aficionados que abarrotaron las vallas de seguridad. Este arranque apoteósico en Alemania no es solo una victoria de etapa, es el manifiesto contundente de un ciclista predestinado a marcar una era dorada, demostrando que cuando el coraje, la técnica y la potencia se fusionan en sus piernas, ningún gigante del pelotón está a salvo de su voracidad competitiva. La meticulosa preparación aerodinámica desarrollada por el cuerpo técnico del UAE Team Emirates en los meses previos rindió frutos de manera espectacular sobre el asfalto del prólogo Teutón, donde cada fracción de segundo valía su peso en oro. El trazado urbano, diseñado con curvas cerradas de 90 grados, cambios bruscos de dirección y rectas cortas de aceleración pura, representaba un examen biomecánico implacable para los especialistas contra el cronómetro. Mats Pedersen había establecido una marca que parecía intocable, aprovechando su contextura corpulenta y su reconocida agresividad para trazar los vértices al milímetro, obligando a los mecánicos y directores de las escuadras competidoras a dar prácticamente por sentenciada la jornada inaugural en favor del poderoso bloque nórdico. Sin embargo, cuando Isaac del Toro descendió por la rampa de salida impulsado por una concentración gélida, la telemetría del equipo arábigo comenzó a arrojar lecturas sencillamente descomunales que encendieron todas las alarmas en la cabina de cronometraje.
El escalador de 22 años ajustó su posición sobre los acoples con una fluidez milimétrica, reduciendo al mínimo la resistencia del viento y transmitiendo cada vatio de energía de sus piernas directamente a la tracción de la rueda trasera. Lejos de pecar de prudencia en las zonas adoquinadas o en las chicanas resbaladizas del circuito germano, la perla azteca arriesgó en cada frenada, apurando los márgenes de seguridad hasta el límite de la adherencia del neumático sin perder un solo ápice de inercia competitiva. En los vehículos de seguimiento que rodaban tras la estela del pedalista latinoamericano, la emoción de los preparadores físicos se transformó en un clamor contenido al comprobar que en el primer punto de control intermedio el talento mexicano ya rodaba emparejado con los registros del líder provisional danés. Aquel dato desató el nerviosismo en la carpa de meta, donde Pedersen observaba fijamente la pantalla gigante, consciente de que el joven escalador de Ensenada estaba ejecutando una segunda mitad de recorrido perfecta, incrementando la cadencia de pedaleo con una ferocidad inusual para un atleta de su perfil morfológico. La capacidad Del Toro para mantener una velocidad constante superior a los 50 km por hora en los tramos más técnicos desconcertó a los analistas, quienes presenciaban en directo cómo la agilidad y el peso liviano del corredor azteca le permitían relanzar la bicicleta con una aceleración instantánea a la salida de cada curva. En las cadenas de televisión de Dinamarca, Alemania, España y México, los comentaristas no ocultaban su asombro ante la exhibición de pericia técnica y valentía demostrada por el joven estandarte emiratí. Los expertos europeos destacaron que vencer a una figura consagrada como el ciclista escandinavo en un esfuerzo anaeróbico tan concentrado representa un testimonio incontestable de la versatilidad de Del Toro, quien no necesita de las altas cumbres alpinas para hacer valer su jerarquía indiscutible en el pelotón internacional. Para la afición latinoamericana, que seguía la prueba minuto a minuto, cada actualización del reloj digital se vio como un pulso cardíaco al límite, celebrando la audacia de un deportista que se niega a encasillarse en una sola especialidad y que compite sin complejos frente a los atletas más experimentados del planeta. Al cruzar la pancarta del último kilómetro, el prodigio de 22 años desató un sprint final verdaderamente agónico, exprimiendo hasta la última reserva de oxígeno en sus pulmones para recortar la diferencia definitiva contra el reloj teutón. La estampa del ciclista mexicano completamente acoplado sobre su montura, con el rostro concentrado y el pedaleo constante hasta cruzar la línea de sentencia en 3 minutos y 24 segundos, desató una ovación atronadora entre los miles de aficionados congregados en las vallas metálicas. Aquel registro no solo desbancaba la marca de Mads Pedersen por un puñado de centésimas, sino que confirmaba que la joya azteca posee la madera de los campeones absolutos, capaces de reinar tanto en la soledad de la contrarreloj como en el fragor de las etapas más despiadadas de la temporada internacional. El eco de la hazaña conseguida por Isaac Del Toro en el prólogo alemán continuó sacudiendo las redacciones de la prensa deportiva y los cuarteles generales de las formaciones ciclistas a medida que los analistas desmenuzaban los datos telemétricos de una actuación que redefine los límites del rendimiento contemporáneo. En el paddock instalado en territorio germano, los ingenieros de las distintas marcas de bicicletas y los directores deportivos no salían de su perplejidad al comprobar que un corredor cuya naturaleza primaria es la alta montaña había conseguido doblegar a las locomotoras más potentes del planeta en un trazado llano de pura potencia anaeróbica. La victoria por fracciones mínimas sobre una figura consagrada de la talla de Mads Pedersen no solo representaba un triunfo de etapa prestigioso, sino un aviso intimidatorio para todo el tono internacional, demostrando que la joven perla del UAE Team Emirates posee un motor biológico sin fisuras, capaz de adaptarse con éxito a cualquier distancia y circunstancia de carrera. En las carpas del equipo nórdico, el desconcierto era absoluto tras confirmarse la pérdida de un maillot que daban prácticamente por asegurado gracias a la preparación especializada de su líder para esta cita. Pedersen, conocido por su carácter combativo y su franqueza ante los micrófonos, no dudó en reconocer la superioridad del competidor azteca en las zonas más técnicas del circuito, admitiendo que la agresividad con la que el joven latinoamericano encaró las curvas más cerradas y su capacidad para
Relanzar la marcha sin perder inercia marcaron la diferencia definitiva sobre el pavimento. Aquellas declaraciones del veterano danés reflejaban el respeto reverencial que la figura del toro infunde en sus adversarios, quienes observan con asombro cómo un atleta de apenas 22 años asume el protagonismo absoluto de las competiciones europeas, sin importar el perfil del recorrido, la jerarquía de los rivales presentes. En las cadenas de televisión y los portales digitales de México, Francia y Alemania, el debate sobre el impacto de esta victoria contra el reloj acaparó los espacios estelares de la programación deportiva. Los cronistas del viejo continente destacaban que registrar 3 minutos y 24 segundos en un trazado tan intrincado no solo requirió una potencia de vatios descomunal, sino una inteligencia espacial milimétrica para calcular las trayectorias exactas sin tocar los frenos más de lo estrictamente necesario. Para la afición mexicana, el júbilo era total en redes sociales, donde se multiplicaban los homenajes, montajes de video y análisis detallados que celebraban el orgullo patrio de ver a un compatriota vestido con la prenda dorada de líder en una de las pruebas por etapas más prestigiosas de la Europa Central. A pesar de encontrarse en el centro de un huracán mediático y de recibir constantes felicitaciones por parte de leyendas del deporte de las dos ruedas, la joya de Ensenada mantuvo una postura de absoluta serenidad en la concentración de su equipo. Mientras los fisioterapeutas y mecánicos trabajaban en la recuperación muscular y el ajuste de las bicicletas convencionales para las etapas en línea que estaban por venir, el escalador azteca se enfocaba junto a su cuerpo técnico en el análisis táctico de las jornadas venideras. Con la ventaja obtenida en el prólogo y la camiseta distintiva sobre sus hombros, la responsabilidad de controlar la carrera recaía directamente sobre la escuadra emiratí, una tarea que el joven capitán asumía con la madurez y el aplomo de quien se sabe preparado para defender su posición con uñas dientes ante los embates del pelotón. El inicio arrollador de esta campaña en suelo germano dejaba en claro que la ambición de Isaac del Toro no se detiene en las marcas cronometradas o en los éxitos aislados, sino que apunta a la conquista integral de la clasificación general. La combinación de potencia bruta, destreza técnica en el curveo urbano y una mente fría para tomar decisiones al límite sitúan al corredor azteca en una dimensión atlética privilegiada dentro del circuito profesional. Alemania acababa de presenciar el nacimiento de un nuevo capítulo dorado en la trayectoria del prodigio latinoamericano, quien con el maillot de líder bien ceñido al pecho se disponía a liderar a su escuadra en las batallas venideras, decidido a transformar su ventaja inaugural en un monumento a la gloria deportiva eterna. La defensa del maillot de líder, recién conquistado en el asfalto tetón, colocó a Isaac del Toro y al UAE Team Emirates bajo el foco de una presión táctica asfixiante desde las primeras horas de la siguiente jornada. Con la camiseta distintiva ceñida al pecho y una ventaja mínima pero psicológica sobre rivales de la talla de Mats Pedersen, el joven prodigio mexicano de 22 años asumió la capitanía de la carrera con la entereza de un veterano curtido en las batallas más despiadadas del circuito europeo. En las reuniones previas al banderazo de salida, los directores deportivos de las escuadras rivales tramaban emboscadas estratégicas en los tramos intermedios y en las cotas de media montaña, intentando desgastar prematuramente al bloque emiratí y forzar al corredor azteca a gastar energías cruciales en labores de persecución. Sin embargo, el despliegue de seguridad y control orquestado por la formación arábiga en torno a su nueva perla dorada fue sencillamente impecable desde el primer kilómetro de la etapa en línea. Los rodadores y gregarios de confianza formaron una auténtica muralla protectora en la cabeza del pelotón internacional, manteniendo a raya las fugas peligrosas y neutralizando con solvencia los movimientos tácticos de los equipos que buscaban recortar las fracciones de segundos cedidas en el prólogo. Contrarreloj. En el corazón de ese dispositivo blindado, la joya de Ensenada rodaba con una cadencia hipnótica y una postura aerodinámica perfecta, ahorrando cada gota de sudor y transmitiendo una sensación de dominio absoluto que desarmaba moralmente a los aspirantes a la clasificación general. El pulso psicológico entre el danés Mats Pedersen y el talento latinoamericano continuó marcando el ritmo de la competición a lo largo de las carreteras alemanas, donde el veterano nórdico intentaba buscar bonificaciones intermedias para recuperar el liderato provisional.
Lejos de intimidarse ante la corpulencia y la agresividad del excampeón mundial, el escalador azteca demostró una inteligencia de carrera sobresaliente, colocándose estratégicamente en los puestos de vanguardia para cerrar los huecos en los momentos críticos y evitar que las bonificaciones alteraran el balance de la tabla clasificatoria. Aquella capacidad para leer las intenciones de sus adversarios y anticiparse a sus movimientos confirmó que el éxito obtenido en los 3 minutos y 24 segundos del prólogo no fue un golpe de fortuna, sino el reflejo de un atleta total que combina potencia de élite con una sabiduría táctica privilegiada. En las transmisiones de televisión en directo de México, Dinamarca, España y Francia, los comentaristas destacaban la solvencia con la que el joven líder administraba su renta sobre el pavimento germano. Para los especialistas del viejo continente, ver a un ciclista tan joven portar el maillot de líder con tanta naturalidad y solvencia defensiva en un terreno habitualmente favorable a los clasicómanos y velocistas representa una prueba contundente de su madurez competitiva. En las redes sociales y plataformas digitales de América Latina, el orgullo de los aficionados se multiplicaba con cada kilómetro superado, celebrando la jerarquía de un deportista que no solo gana carreras, sino que sabe defender con uñas y dientes los honores conseguidos en el asfalto internacional. A medida que la etapa se aproximaba a su desenlace y la velocidad del grupo aumentaba de forma vertiginosa en los tramos de aproximación a meta, la perla mexicana se mantuvo firme en las posiciones de seguridad para sortear cualquier riesgo de caída o corte en el pelotón. Con la mente fría y el pulso firme, Isaac del Toro completó la jornada defendiendo con éxito su posición de privilegio en la clasificación general, listo para afrontar las jornadas decisivas del Deutschland Tour y demostrar que su reinado en tierras alemanas apenas comenzaba a escribir sus páginas más gloriosas. La apoteosis final en tierras germanas consagra una hazaña irrepetible que quedará grabada con letras de oro en los libros de honor del ciclismo internacional. La épica victoria de Isaac del Toro, cimentada desde aquel fulgurante e histórico registro de 3 minutos y 24 segundos en el prólogo contrarreloj, ha culminado en una proclamación de grandeza absoluta que silenció cualquier duda sobre su condición de líder indiscutible. El prodigio azteca de 22 años no solo fue capaz de doblegar en un terreno de pura explosividad a un titán consagrado como Mads Pedersen, sino que supo defender su renta con una solvencia táctica descomunal a lo largo de las jornadas en línea, vistiendo con orgullo el maillot de campeón del Deutschland Tour y regalando a la afición mundial un recital de jerarquía, potencia biomecánica y temple inquebrantable sobre las carreteras de Europa Central. El impacto mediático de esta conquista en suelo alemán ha sacudido las portadas de los principales diarios deportivos en México, Dinamarca, España, Francia y Alemania, donde la prensa especializada se rinde unánimemente ante la versatilidad de la joya de Ensenada. Para los analistas del viejo continente, que un escalador nato haya vencido a las locomotoras del circuito en un prólogo técnico y luego haya controlado la carrera frente a los velocistas y clasicómanos más agresivos del pelotón representa un acontecimiento fuera de toda norma. En territorio mexicano y en toda la comunidad hispanohablante, la victoria se celebra como un hito patriótico sin precedentes, confirmando que su máximo estandarte deportivo está llamado a definir los estándares de la disciplina y a competir de igual en cualquier perfil altimétrico contra los nombres más ilustres del pelotón global. En el campamento del UAE Team Emirates, el triunfo en territorio teutón consolida la apuesta estratégica de la directiva arábiga por blindar el talento del joven latinoamericano, demostrando que su proyección no conoce techos competitivos. Los mecánicos, preparadores físicos y compañeros de filas celebraron con euforia contenida la culminación de un plan milimétrico donde la pericia técnica sobre la bicicleta de contrarreloj y la solidez colectiva en las etapas en línea funcionaron a la perfección. Mads Pedersen, tras una batalla deportiva ejemplar, no escatimó palabras de elogio hacia el corredor mexicano, reconociendo la superioridad de un rival que supo marcar la diferencia en los momentos decisivos y que compitió con una madurez que desmiente por completo su juventud. Con el trofeo en alto y el himno mexicano resonando con fuerza sobre el cielo de Alemania, Isaac del Toro cierra este capítulo dorado con la humildad y la determinación que siempre lo han caracterizado en los escenarios de mayor trascendencia.
Lejos de conformarse con haber pulverizado los cronómetros y superado a las figuras más temidas del circuito, la Perla Azteca mira hacia los próximos desafíos de la temporada con la convicción de quien sabe que su reinado sobre las dos ruedas apenas está comenzando. El Deutschland Tour fue el escenario donde la técnica, la valentía y el coraje de un joven de 22 años derrotaron al reloj y a los gigantes del pelotón, dejando una huella imborrable de gloria eterna en la historia del deporte universal.